Hola Ricardo, bienvenido al MMS e-commerce. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Qué placer tenerte aquí. Recién voy a contar ahora también para todos que justo le estaba diciendo a Ricardo que para nosotros es un orgullo tenerlo aquí porque, bueno, son grandes referentes, creo que para toda la comunidad del marketing en todo lo que respecta a negocios digitales, conversión. Nosotros justo le comentaba que utilizamos mucho los estudios que sacan anualmente. Me parece que nadie mejor que tú para venir a hablarnos de conversión en e-commerce. Bueno, pues muchas gracias. Intentaremos contar cosas interesantes. Estoy segura que sí. Bueno, Ricardo, a ver, ya has compartido aquí la presentación, así que yo Sí. simplemente la voy a agregar a la transmisión y me voy a quedar aquí detrás por cualquier cosa que se necesite. Una vez que termines, yo vuelvo contigo. Y aprovecho también para recordarle a todos que estamos utilizando el hashtag EMMS e-commerce. Aprovechen para compartir ahí todo el contenido que nos va a dar Ricardo en todas las redes sociales, hacer preguntas y demás. Ahora sí, te Perfecto. dejo. Vale. Éxitos y nos vemos luego. Muchas gracias, Mary. Am, bueno, en primer lugar, bienvenidas a todas las personas que estáis ahí. Muchísimas gracias por dedicar este tiempo a intentar entender qué es esto de la conversión, de qué va todo esto y qué cosas pueden hacerse para mejorar el ratio de conversión en un e-commerce, ¿no? Al final es un tema muy genérico, es un tema muy amplio porque hay muchos tipos de e-commerce. No todo funciona de la misma manera en todas las tipologías de e-commerce. Alguien que tiene un negocio pequeñito y vende artesanía local es un e-commerce y Amazon también es un e-commerce, ¿vale? Pero bueno, no vamos a hablar de gigantes y de monstruos, ¿no? Permitidme en primer lugar que me presente. Mi nombre es Ricardo Tallar, yo soy el CEO y uno de los fundadores de FLA 101. Es una empresa en la que trabajamos actualmente cerca de 300 personas y nos dedicamos sobre todo a optimizar y a mejorar el rendimiento de los e-commerce de compañías, tanto startups como grandes compañías del IBEX 35 en España u otras compañías internacionales. A mí me gustaría empezar por el principio, ¿no? Y el principio es que todos entendamos qué es CRO, porque muchas veces se suele comentar, bueno, pues que esto va de hacer testing, va de experimentar o va de probar cosas en un e-commerce. Y algo de eso hay. Bueno, en primer lugar, porque a mí no me gusta dar nada, por supuesto, CRO son las siglas de Conversion Rate Optimization, y esto no es nada más y nada menos que una metodología de trabajo enfocada, sobre todo enfocada en mejorar el rendimiento y la eficiencia de un negocio digital, de un e-commerce en estos casos. ¿Basándonos en qué? En analizar los datos. Lo primero que necesitáis para mejorar algo es saber a dónde queréis llegar. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos? Una cifra de facturación, una mejora respecto a una métrica del año pasado. Yo siempre uso la misma analogía. Un deportista solo puede mejorar si tiene marcas previas, si sabe a dónde quiere llegar. Entonces, tener un objetivo claro en cualquier e-commerce es fundamental. No tiene que ser un objetivo exagerado o desalineado. Vuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo que perseguís con vuestro e-commerce? Un objetivo que sea específico, medible, alcanzable, realista y en tiempo. SMART. Facturar 1 millón de euros es específico, medible, alcanzable, no sé si es realista o en tiempo, dependerá de los recursos que tengáis, pero siempre tened un objetivo concreto. Partiendo de ese objetivo, se puede medir cuánto de cerca o de lejos estamos. Viendo datos, lo que podemos hacer es detectar ineficiencias, problemas que estamos teniendo. Cuando tengo un problema, hago una hipótesis, que es una explicación de por qué algo está sucediendo. Cuando tengo una hipótesis, diseño una acción para corregir el problema. Y cuando tengo esa acción, lanzo un test, lanzo un experimento para ver si puedo corregirlo. CRO al final consiste en entender las principales palancas, los principales drivers de conversión de un negocio y por lo tanto tiene un enfoque holístico, ¿no? Un enfoque 360, un enfoque de entender cómo funciona el negocio digital en su conjunto. Esto es un problema muy típico, ¿no? O sea, es un problema ficticio. Nuestro objetivo en 2023 es conseguir 500.000 euros. Supongamos que ya estamos en noviembre de 2023 y llevamos 232.000. El problema lo tienes cuando te das cuenta de esto en noviembre. Entonces, hay que tener una monitorización continua de las principales métricas que nos dan a entender cuánto de cerca o de lejos estamos de conseguir nuestros objetivos. Y si vemos que nos empezamos a desalinear, es cuando tenemos que empezar a trabajar desde una óptica de CRO, ¿vale?
Esto es un framework. Esta diapositiva que veis es un framework, un sistema de trabajo estructurado. Este es el de Flat 101, este es el de mi empresa. Hay otros muchos en el mercado. Básicamente consiste en tener claro qué tengo que mirar. Lo primero que necesito es información. Es la parte naranja. La información son datos y contexto. Cuando tengo información puedo hacer un análisis, que es la parte azul, la parte creativa. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ha sucedido? ¿Y qué puedo hacer para evitar que vuelva a suceder o para mejorar algo? Y cuando he trabajado la parte azul, trabajo la parte verde. La parte verde es ejecutar. Tengo la información, tengo una medida a adoptar, una acción a ejecutar, la ejecuto y mido el retorno que obtengo. Y el ciclo vuelve a empezar una y otra vez, ¿vale? Esto no cambia nada. Este es un ejemplo. He traído un proyecto del año 17 porque me parecía importante que vierais que esto no es algo novedoso, o sea, es algo en lo que yo llevo trabajando casi 25 años, madre mía, qué horror, y en lo que los resultados se consiguen de esta manera. Este es el típico ejemplo de un proyecto en el que con la misma inversión en marketing, con el mismo portfolio de productos, los ingresos han subido un 66%, la conversión un 16,4%, las transacciones un 47%, el valor medio de pedido un 12%. Es un proyecto unicornio, ¿no? Donde todo ha salido bien. De vender 6 millones de euros hemos pasado a vender 10,3 millones de euros gracias a aplicar esta metodología de análisis y de mejora continua. ¿Cuáles son las disciplinas clave para poder hacer CRO? No penséis, aunque esta charla se llama Best Practices, no penséis que porque apliquemos 3, 4 consejos, la conversión se va a disparar. La conversión es una consecuencia. Es una consecuencia. Cuando alguien compra algo en tu e-commerce, es consecuencia de que hay muchas pequeñas cosas que has hecho bien. Has explicado bien el producto, tienes un buen precio, te estás dirigiendo en el tono adecuado al target adecuado. La consecuencia de todo eso, ¿cuál es? La venta. Solo porque pongas fotos más bonitas o porque pongas el precio más grande, no vas a vender más. Entonces, esa es una especie de tabú que hay que romper, ¿vale? De mito que hay que romper. Las disciplinas clave, el análisis de datos. Los datos en cualquier negocio digital son la clave de una gestión adecuada, de una gestión correcta, de una gestión enfocada a la rentabilidad. Sin datos, estás ciego. Quien tiene un negocio físico ve a sus clientes, ve lo que hacen en su tienda. Quienes tenemos negocios digitales, la forma de ver lo que hacen nuestros clientes son los datos. La parte de experiencia, todo lo que tiene que ver con el diseño de experiencia y no solo el diseño visual, cómo está planteada una interacción, cómo es un flujo de navegación, cómo le cuento algo a alguien. La parte tecnológica, es decir, cómo voy a solucionar determinado tipo de test que quiero hacer. Y luego el tráfico, qué tipo de tráfico atraigo a mi sitio web, si mi estrategia es de inbound o es de outbound, qué tipo de tráfico traigo y qué voy a hacer con él, ¿no? Y por encima de todo, absolutamente por encima de todo esto, comprender el modelo de negocio para el que se trabaja. Nada tiene que ver vender vino online con vender cosmética. Nada tiene que ver vender juguetes con vender entradas para un concierto. No todas las cosas funcionan igual de bien en todos los sectores. Y luego entender que esto es un proceso iterativo, esto no se acaba nunca. O sea, al final, cualquier negocio que prospera, al que le va bien, lo que hace es continuamente aplicar mejoras sobre todos sus procesos clave. Y el e-commerce no es una excepción. Estás obligado a trabajar en la mejora continua, ¿vale? Unas cuantas best practices, ¿vale? Yo siempre digo que las best practices son como las recetas. Yo os cuento una serie de best practices. Vuestra expectativa es que con las best practices me van a salir unas recetas como estos ositos que abrazan la almendra en la primera foto o como ese pastel con forma de erizo tan fantásticamente hecho, pero luego llega la realidad, ¿no? Mismos materiales, mismos ingredientes, distintos cocineros, distintos resultados. A unos les salen el osito con las almendras y a otros esa especie de monstruo amorfo que se ve debajo. Entonces, para alcanzar la perfección lo que hay que hacer es practicar, lo que hay que hacer es hacer cosas. Difícilmente a la primera vais a conseguir un impacto relevante. Algo que yo he aprendido con la experiencia en muchos proyectos. Antes que hacer caso a best practices genéricas, es mucho más interesante hacer cosas partiendo de vuestros propios aprendizajes, ¿vale? ¿Qué tenemos que intentar aprender? Diferenciar cosas que funcionan, que os funcionan a cada uno de vosotros en vuestros e-commerce frente a las que no.
Que a fulanito le funcione poner el CTA muy grande y en color naranja no significa que te vaya a funcionar a ti. Entonces, identificad claramente a través de experimentación qué cosas son las que os funcionan y cuáles no. Probad mucho con las fórmulas de copywriting y de presentación de producto. El mismo producto, con el mismo precio, dirigido al mismo público, contado de forma diferente, suele tener ratios de transacción muy distintos. Si empezáis a hacer test, si empezáis a hacer experimentos y pruebas, por lo menos documentar los resultados. No se trata de hacer una documentación hipercompleja, con tener un Word o un Google Docs o una nota en vuestro teléfono diciendo hemos hecho esto durante estas fechas, ha funcionado en estos sectores o en estos clientes, es más que suficiente. Y luego, comprobad si todo el mundo reacciona de la misma manera a los cambios, que para mí es una de las claves de la mejora de los negocios digitales. No hagáis cosas pensando en todos los clientes. Alguien que viene de mail no es igual que alguien que viene de una red social. Alguien que viene de mail ya te conoce. Alguien que viene de una red social seguramente será su primera visita. Sí que es verdad que hay problemas que se repiten, que hay tendencias, que hay patrones que se pueden poner en marcha y que suelen funcionar bastante bien en general. Pero de verdad, intentad aprender partiendo de vuestros propios proyectos. No intentéis aplicar cosas que habéis leído que le han funcionado a Spotify, a Amazon, a Zara o a cualquier player. Partid de vuestros propios aprendizajes, que siempre será mucho más interesante. Y tened en cuenta que lo que le ha funcionado a un proyecto no tiene por qué funcionaros a vosotros, aunque os dediquéis al mismo sector. La conversión en mucha medida, sobre todo si eres un player pequeñito, si eres alguien que está recién arrancando o que lleva poco tiempo en el mercado o que tienes un target reducido, es una cuestión de confianza. Al final, convertir es vender. Y para vender, un factor crítico es la confianza que seas capaz de generar en la persona que te tiene que comprar. Si yo no te genero confianza, las probabilidades de que tú me compres van a ser muy bajas, ¿vale? Buenas prácticas que se pueden hacer y que son interesantes, sobre todo cuando eres alguien pequeño. Mostrarte como eres, es decir, sin artificios. Este es un ejemplo de un e-commerce que se llama cestalia.com, que vende cestas de Navidad. Yo conozco a esta persona, que es Cristóbal, es amigo mío hace muchos años y él tiene un negocio digital de venta de cestas de Navidad. Y al final lo que Cristóbal hace para generar confianza no es mostrarse de manera ficticia, sino en su propia web decir, mira, nosotros somos una empresa pequeña, somos 12, llevamos 10 años trabajando en esto, estamos en esta ciudad, estas son mis instalaciones, con fotos de sus instalaciones, y como yo soy alguien pequeño, me voy a esforzar en darte un muy buen servicio. Y este es mi nombre, este es mi teléfono y este es mi mail. Y esto, aunque os pueda parecer algo pequeño o insignificante, hace que generes confianza, porque las personas somos creíbles, las recreaciones, los artificios no son creíbles. Si yo sé que detrás de este negocio está esta persona con nombres y apellidos, tengo sus datos de contacto, veo cómo son sus instalaciones, la empresa será pequeña, la empresa será grande, pero me la creo, genero confianza. Este es un caso, por ejemplo, de Minimalis. Minimalis es una marca de moda que básicamente lo que fabrica son básicos, camisetas lisas, muy bien hechas, producidas en Europa, fabricadas en Portugal, no en países en los que se fomenta pues, determinado tipo de trabajo más vinculado a la explotación. Y, por ejemplo, ellos hacen lo mismo, te enseñan sus fábricas que están en Portugal y te dicen fabricamos de forma consciente y responsable, potenciando la calidad y durabilidad de cada producto. Esto no es otro tipo de marca de moda. Esto es una marca de moda que lo que quiere es generar confianza por su proceso de producción, por su manera de trabajar con sus trabajadores. También podéis construir confianza a partir de cifras. Si tenéis pocos clientes, utilizáis cifras relativas del tipo el 93% de nuestros clientes están satisfechos o el 90% de nuestros clientes nos valora con un 8,9 en servicio. Cuando tienes cantidad, cuando tienes 5.000, 10.000, 8.000 clientes, dices cosas como más de 10.000 clientes ya han comprado mi producto. Todo eso al final genera un efecto de validación. Lo más importante en e-commerce es lo que pone en esta diapositiva. Lo verdaderamente importante, hagáis lo que hagáis, es trabajar para resolver los FUDs, los FUDs. FUD son las siglas de Fears, Uncertainties and Doubts en inglés. Miedos, incertidumbres y dudas. Todas las personas cuando vamos a un e-commerce, cuando vamos a comprar lo que sea, tenemos una serie de miedos, incertidumbres y dudas.
En función del mérito que tenga el vendedor para resolver esos miedos, incertidumbres y dudas, será más o menos probable que yo te compre. Si no resuelves bien mis dudas y mis miedos y mis incertidumbres, no te compraré. Es así de sencillo. Es así de duro, si lo queremos pensar así, ¿vale? La resolución de los miedos, incertidumbres y dudas está muy vinculada al uso de Behavioral Design, que es el uso de las ciencias de comportamiento en un contexto de diseño, ¿vale? El acrónimo se comenzó a utilizar en los años 70 y básicamente significa lo que os he comentado: miedo, incertidumbre y duda. Cuanto más miedo, incertidumbre y duda yo tengo respecto a un producto, ¿podré devolverlo? ¿Cómo me lo vas a cobrar? ¿Y si no me gusta? ¿Y si no me sirve? ¿Y si no es lo que yo quería? ¿Qué pasa si no lo recibo en buen estado? ¿Dónde puedo reclamar? Miles de dudas relacionadas con los productos y los servicios que vendéis. La mayor parte de los miedos, incertidumbres y dudas vienen de aquí. Hay mucha diferencia entre que un producto o un servicio sea conocido o desconocido. Es decir, si tú mañana te pones a fabricar y a vender camisetas, no tienes que explicarle a nadie cómo funciona una camiseta. Todos tenemos camisetas. Sin embargo, si te pones a fabricar un producto o un servicio que no ha vendido nadie antes, tienes mucho trabajo por hacer para convencer. Proceso estándar contra nuevo proceso. Cuando tú quieres vender algo en tu e-commerce y lo haces de una manera totalmente distinta al resto de e-commerce de otros sectores, asumes un riesgo muy grande, y es que esas personas que te quieren comprar deben aprender desde el principio. Marca consolidada contra marca nueva. En una marca consolidada hay muchos menos miedos que en una marca nueva. Una marca nueva: no te conozco, no sé quién eres, no sé de dónde vienes, no tengo por qué fiarme de ti. También hay mucha diferencia entre si la compra es reflexiva o es impulsiva. Las compras reflexivas suelen producirse por encima de los 100, ciento y pico dólares o euros y requieren mucho más trabajo a la hora de explicar bien las cosas. Uso habitual o uso nuevo de aquello que compran, y los sesgos cognitivos, que son errores en el procesamiento de la información que todos tenemos, ¿vale? Interpretaciones de la realidad en base a los datos que se nos suministran. El más popular, por ejemplo, es el sesgo de confirmación. Todos tendemos a darle más credibilidad a una persona que piensa lo mismo que nosotros antes que a otra que piensa distinto. ¿Cómo podéis identificar los miedos, incertidumbres y dudas de vuestros clientes, de vuestros usuarios? En primer lugar, haciendo investigación de usuarios, aunque sea a nivel de guerrilla, lanzando una encuesta con Google Forms, con SurveyMonkey, con Hotjar, con lo que queráis. Si sois una empresa más grande, escuchando lo que vuestros propios clientes le dicen al SAC, al Servicio de Atención al Cliente. Es decir, el Servicio de Atención al Cliente tiene una información que es oro puro para saber dónde están los miedos, incertidumbres y dudas de tus posibles clientes. O haciendo un test de guerrilla. Vamos a coger a un conjunto de usuarios, vamos a hacerles que compren este producto y que nos digan qué les da repelús, qué les da miedo. Luego, analizando sesiones de navegación grabadas con analítica cualitativa. Aplicaciones como Hotjar, como Clarity, como Content Square, como Visual Website Optimizer, como LookView o como Mouseflow, Lucky Orange o un montón de aplicaciones del mismo estilo que hay. Cuando veáis una sesión de grabación y veis que la gente abandona un producto o no compra las cosas, la pregunta que os tenéis que hacer es ¿por qué sucede ese comportamiento? ¿Por qué? Y luego, observando el comportamiento de alguien sin intervenir. Cogéis a vuestros amigos, es mejor que nos conozcan, pero cogéis a alguien, le pedís que haga algo y simplemente observáis. Best practices que siempre es interesante aplicar. La validación social, ¿vale? La validación social, o el social proof en inglés, es la tendencia que todas las personas tenemos a considerar una opción mejor si ha sido consumida o es recomendada antes por otro grupo de personas, bien porque son la mayoría o porque son personas afines a nosotros. Esto es un e-commerce de viajes que vende estancias hoteleras, y es curioso, este es un experimento que hicimos que funcionó muy bien, y es curioso cómo el colocar antes del botón de compra las recomendaciones o las valoraciones de TripAdvisor, que es una plataforma de terceros, funciona increíblemente bien, porque este hotel está valorado con un 4,5, no porque te lo diga yo, que soy el hotel, sino porque lo dicen 2.802 reseñas. Claro, como best practice es fantástica. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no tienes reseñas. Bueno, no pasa nada. Si no tienes reseñas, hay un montón de SaaS, de software y de aplicaciones
para conseguir reseñas de manera legal y sobre todo en vuestros primeros clientes, incentivar el que os den reseñas de vuestros productos, bien a cambio de un descuento, bien proponiéndoles algo, también que sean reseñas sinceras, no tienen por qué ser positivas. Nadie se cree un producto o un servicio que tiene 1000 reseñas y las 1000 son de 5 estrellas. Eso no resulta creíble. La relación de valor y precio, ¿vale? Ya lo decía Quevedo y luego Machado, solo el necio confunde valor y precio. Entonces, una cosa es el precio que las cosas tienen y otra es el valor que tú percibes en ello. Este es un ejemplo que os invito a visitar, que se llama El Enebral. Es una granja con alojamiento rural y al final lo que tú compras aquí es una estancia de un fin de semana en la que estás en una granja donde tienes que alimentar a los animales, donde todo es muy, muy de granja, muy casero, muy como se hacía hace muchos años. Está muy pensado en llevar a niños para que interactúen con los animales, le den de comer a las gallinas, puedan coger un conejo, ese tipo de cosas, ¿no? El cómo explican el precio es brillante. Es un proyecto pequeño. Yo prefiero poner ejemplos de proyectos pequeños. Lo anterior era una cadena hotelera muy grande, esto es algo pequeño, pero es un ejemplo brillante porque al final lo que hacen es contarte todo lo que vas a hacer en un fin de semana. Vas a ir al corral, vas a montar en pony, vas a comer alimentos locales, vas a tener lo mejor de lo mejor a nivel de descanso. Y después de contarte todo eso, te doy el precio. Eso permite que cuando tú ves el precio después, la valoración que hagas del precio sea mucho menor que si te lo hubiera dicho al principio. Entonces, es un ejemplo interesante. El uso de testimoniales es especialmente crítico cuando tienes que vender productos o servicios que son complejos de entender, como en este caso. Este es un producto médico bastante complejo de entender y todo lo que veis ahí son testimoniales que fuimos incluyendo y que ayudaron mucho a mejorar los ratios y los incrementos de conversión. Al final, un testimonial es una persona que está en la misma situación que tú, es un cliente tipo y lo que hace es decirte los beneficios que ha obtenido consumiendo el producto o el servicio que tú vendes. Entonces, sobre todo testimoniales reales, ¿no? A veces no hace falta una gran producción audiovisual, todo el mundo tiene un móvil, grabarse a sí mismo en una situación de contexto real. Este ejemplo me gusta mucho. Yo he usado este mismo ejemplo en muchas marcas, pero no os las puedo enseñar. Esto es TeePublic. Entonces, ¿cuál es la principal duda, miedo, incertidumbre cuando te vas a comprar una camiseta? Pues básicamente cómo te va a quedar, ¿no? ¿Qué talla debo elegir? Entonces, la mayoría de los e-commerce de moda lo que hacen es resolver esa duda con tablas de este estilo. Pues este es el ancho en centímetros, este es el alto en centímetros, etcétera. TeePublic hace algo muy sencillo, que puede daros un rendimiento bastante grande, que es colocarle a personas de diferentes morfologías camisetas de diferentes tallas para que tú te identifiques con una fisonomía u otra y sepas cómo te va a quedar la camiseta. Entonces, si os fijáis en la pantalla, aquí tenéis a Andrew, esa es la medida de Andrew en pies, pues mide 1,80 m y pico y pesa unos 104, 105 kilos. Así le queda la talla M, así le queda la talla L, así le queda la talla XL. Pero en estas mismas tablas tienes, por ejemplo, a Mike, que mide pues cerca de 1,60 m más o menos y pesa 1,60 m y pico y pesa unos 60 y poco kilos, 65 kilos no llega, 61, 62 kilos. Así le sienta la S, así le sienta la M. Si yo sé que mi físico es más parecido al de Mike que al de Andrew, pues lógicamente mi criterio para elegir una camiseta será mucho más acertado, no cometeré un error, la empresa se ahorra una devolución, tú como cliente estás mucho más satisfecho porque has acertado a la primera. Verdaderamente, la técnica es relevante. Ya veis que no es una cosa especialmente compleja de ejecutar. Lo verdaderamente importante es resolver el miedo, la incertidumbre o la duda del cliente en este caso, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo muy interesante de cómo contar las cosas para resolver los problemas. Cuando tú te compras una nevera, hay una serie de problemas asociados a comprarte una nevera. ¿Qué pasa con la nevera antigua? ¿Quién se la lleva? ¿Y la nevera nueva? ¿Quién me la trae? ¿Y hasta dónde? Porque no sé en otros países, pero por ejemplo en España está muy de moda la entrega en portal. Yo vivo en un quinto, esto significa que te dejan la nevera abajo. ¿Quién sube la nevera? Pues en este caso nadie. Entonces aquí lo que veis es una explicación en texto muy sencilla debajo de la foto de la nevera donde se dice incluye entrega en cualquier planta. Es decir, yo te lo voy a subir. No te preocupes que yo te resuelvo el problema. Yo te lo voy a subir. Incluye la instalación y la puesta en marcha. Yo te voy a instalar la nevera. Y sobre todo, yo me voy a llevar la nevera antigua. Entonces, a veces un texto tan sencillo como eso
sirve para eliminar el principal miedo, incertidumbre y duda que puede haber. Usad muy bien las jerarquías visuales, ¿vale? Este es un ejemplo mobile, que hoy en día casi todo debe de pensarse en primer lugar en móvil y luego en desktop, de cómo Decathlon resalta en cada momento lo que más le interesa. Si os fijáis, cuando tú entras en su versión web, descarga la nueva app, es lo primero que se ve en amarillo. Si yo hago scroll y veo más datos de la piscina, lo único que se resalta en amarillo es añadir a la cesta. Es decir, los elementos de información o de interacción críticos deben de tener una relevancia visual alta y diferente a cualquier otro elemento. El precio es lo único que está en rojo en esa interface, 29,99. Y en amarillo lo único que hay es el añadir a la cesta. No hay más cosas en ninguno de los dos colores, precisamente para que los dos elementos clave para la compra tengan una jerarquía visual muy clara. Esto es una captura de Pumplin y a mí me gusta mucho y es una medida muy recomendable el cómo utilizan la escasez como un acelerador de venta, porque además no lo hacen diciéndote queda una unidad, quedan 2 unidades, quedan 3 unidades. La escasez siempre hay que gestionarla, pero de manera inteligente, ¿no? No es creíble que digas que te quedan 2 unidades, por ejemplo. ¿Qué hacen ellos? Códigos de color. Todos conocemos los códigos de color. Verde, todo está en orden. Amarillo, un poquito de riesgo. Rojo, peligro. ¿Qué te dicen? Oye, de esta camiseta en la talla S tengo unidades, está en verde. Pero fijaros en la L, la XL o en la triple XL, están en amarillo. Ya me quedan menos. Es una manera muy sutil y muy sensata de decir, si lo que me vas a comprar es esta talla, date prisa que me quedan pocas. Habría un grado más que sería colocarla en rojo. Cuando solo me queda un palito, colocarla en rojo. Entonces, el uso de aceleradores es interesante, ¿vale? Hacer recomendaciones de los productos con sentido. Esto es una captura de Thomann. Entonces, cuando tú estás viendo una guitarra, si os fijáis, cuando bajas y ves el producto, estamos muy habituados a ver recomendadores. Es muy interesante que lo que te recomienden sea útil, que tenga sentido, porque cuando yo estoy viendo una tele, muchas veces las recomendaciones que hay son de más teles. No es eso lo que tienes que recomendar. Yo aquí estoy viendo una guitarra. Si os fijáis, las recomendaciones son, oye, te vendo la guitarra más una funda, que son los bundles. Y luego, si os fijáis, se pone accesorios y artículos apropiados. Y te dice una correa, porque la guitarra te la tienes que colgar, y un reposaguitarras, o sea, un artefacto para que apoyes la guitarra y se mantenga vertical, se mantenga erguida. Pero no te recomiendo más guitarras. Te recomiendo accesorios que tiene sentido que compres porque estás pensando en comprar una guitarra. Pensad en lo mismo para moda, para alimentación, para cualquier cosa. Haced recomendaciones de producto que sean un verdadero cross o upselling, que tengan sentido. Y para terminar, un resumen muy rápido en plan de texto de best practices, por ejemplo, para startups. Siempre intentad que la propuesta de valor sea clara. Cuando no te conoce nadie, tienes que explicar muy bien lo que haces. Yo te ayudo a resolver este problema. Fabricamos este producto para que consigas este objetivo, pero propuestas de valor clara. Huid de las frases tipo aportamos mucho valor al ciclo de vida del cliente. Eso sirve para un zumo, sirve para un coche, para un camión y para una nave espacial. Reciprocidad orientada a generar bases de datos. Cuando a ti no te conoce nadie, lo que tienes que intentar es, oye, suscríbete y te doy un descuento. Oye, déjame tus datos y te envío una muestra gratuita. Eso te permite generar una primera base de clientes. La asociación es básicamente representar visualmente tu producto o tu servicio con personas que son el target al que realmente te diriges. Si tú la marca de camisetas que has lanzado está pensada para personas a las que les gustan las motos y el rock and roll, pues coge a personas que les gustan las motos y el rock and roll como modelos, como ejemplo. Cuando el servicio que vas a vender es complejo de explicar, utiliza información visual. Así funciona mi servicio, así funciona mi producto, que se vea cómo lo usas, que se vea el contexto. Si yo veo este boli y veo la foto de este boli sin verlo en mi mano, sin verlo utilizándolo, mi percepción de valor del boli es muy diferente. Lo mismo con cualquier tipo de producto o servicio. Y sobre todo, que el precio siempre esté claro, esto cuesta este dinero, de una manera clara y fácil de leer, y que cuando vendamos por encima de precios de 100 o 150 euros o dólares, empecemos a proponer fórmulas de pago fraccionadas. Bien con herramientas como Aplázame, Paga Más Tarde, Secura, sistemas de financiación. Cuando sois un retail de e-commerce, cuando vendéis
productos de gran consumo, al final siempre tened presentes los key benefits, los beneficios clave. Oye, devolución garantizada, disponible en 24 horas, asesoramiento personalizado, entrega urgente en menos de 1 hora si lo necesitas. Por debajo o por encima de X precio, gastos de envío a cero. Enviamos a toda América, servimos en toda Europa, lo que sea, que son ventajas realmente competitivas. Funciona bastante bien lo del compromiso futuro. Oye, tengo esta promoción, cómprame hoy y además si me compras hoy te doy un 10% en tu próxima compra o un 10% durante los próximos 30 días. Fomentar mucho la recurrencia, bien de manera orgánica porque vas publicando contenidos y la gente va a leerte, o bien de manera inorgánica, con retargeting, etc. Y luego trabajar muy bien en los e-commerce que tengáis un portafolio de más de 100, 150 productos, la búsqueda. O sea, el proceso de búsqueda es crítico. Si la búsqueda no da resultados relevantes, no es interesante, las probabilidades de que te compren son muy bajas. Utilizad recuperadores de carrito, sistemas de retargeting, personalizar los mensajes por fuente de tráfico es algo bastante sencillo de hacer hoy día, con herramientas como Visual Website Optimizer, A/B Testing, Hotspot, el propio Optimizely, el Optimize de Google, aunque dejará de existir el 30 de septiembre. Vienes de social media, te doy un mensaje. Vienes de mail, te doy otro mensaje. Tener objetivos intermedios, que la venta no sea el único objetivo. Oye, descárgate un paper, apúntate a mi newsletter, ábrete una cuenta y te doy este descuento. Y luego, cuando en los productos, ofreced siempre una alternativa, ¿vale? Incluso si el producto ya no está en stock. Sobre todo, para terminar, lo más importante siempre es que cada persona tiene que hacer un ejercicio de pensar de todas las posibles acciones que yo os he contado y otras muchas que podéis leer en internet en un montón de foros, de posts y de blogs, pensad las que realmente tienen sentido para vuestro negocio. Si tu negocio se basa en una compra impulsiva, hay cosas que no tienen sentido que hagas. Si tu compra, por ejemplo, es muy reflexiva, deberías de suministrar mucha información, mucho asesoramiento personal. Escríbeme, llámame, yo te ayudo. Cuando la compra es impulsiva, eso no es necesario. No se trata de aplicar todo, porque si utilizáis todo, el impacto que conseguiréis será más bien cero. Y con esto hemos terminado. Espero haberos ayudado algo y, por supuesto, si hay cualquier pregunta, estaré encantado de responderos y espero que os haya sido útil. Lo he comprimido todo lo que he podido en el menor tiempo posible. Muchas gracias, Ricardo. No es fácil, ¿no? Comprimir tanto en 30 minutos, abordar una materia que al final es, bueno, como todas las disciplinas del marketing digital, ¿no? Que son súper complejas y que las puedes abordar desde diferentes aristas. Creo que lo has resumido súper bien. Bueno, pues muchas gracias. Ese era el objetivo. Sí, totalmente. Ricardo, me fui apuntando algunas consultas. A ver qué tienes para decir al respecto. Al principio de la presentación hablabas, creo que en la primera diapositiva, de la importancia de los datos, ¿no? Como siempre decimos, que sin medir no se puede optimizar. ¿Qué tipo de datos recomendarías analizar y cómo estudiarlos? No sé si desde alguna plataforma en particular que tú recomiendes o qué tienes para decir ahí. Mira, en e-commerce a mí hay un dato que me parece muy relevante y se trabaja bastante poco, que es en las páginas de producto, ver el volumen de sesiones que tienes y el ratio de add to cart. Es decir, cuántas visitas tienes, cuánta de la gente que visita un producto lo añade al carrito. No que lo compre o no lo compre, simplemente que lo añada al carrito. Si haces esto con los 20 o 30 productos que tienen el grueso del tráfico, te darás cuenta de que hay algunos que tienen un ratio de add to cart frente a visita muy alto y otros muy bajos. Entonces, ¿te interesa trabajar los dos? Sobre todo los que tienen un ratio bajo, porque los que tienen un ratio alto estarán o presentando mejor el producto o habrá más necesidad de ese tipo de producto, y los que tendrán el ratio bajo deberías de intentar trabajar la presentación para que se produzca un ratio más alto. Pero esa es una métrica bastante interesante. Si tú tienes un producto con muchísimas visitas y ningún ratio de add to cart o un ratio muy bajo, ahí está pasando algo grave, que puede ser que no tienes stock, por ejemplo. Pero entonces tendrías que derivar el tráfico a otro sitio. Puede ser que tu precio no es competitivo. Entonces, si tu precio no es competitivo, entonces lo que tienes que hacer es intentar venderlo de otra manera para que el precio o parezca más competitivo o realmente lo sea. O puedes tener un problema técnico en ese producto, que a la hora de seleccionar cantidades o darle al botón de actuar no funcione correctamente. Pero es una métrica que se mide poco y a mí me parece súper interesante. Esa es una. Y otra cosa en la que yo me fijaría mucho a nivel de métricas es
el nivel el ratio de conversión de los usuarios que utilizan el buscador. Entonces, lo normal sería que quien utiliza el buscador, si el buscador da buenos resultados, conviertan 5 o 6 veces más que quien no lo usa. Si tu buscador no te da ese tipo de ratios, es que los resultados de búsqueda que presentas no están afinados, no son adecuados. A mí me parecen 2 puntos de trabajo bastante importantes. Súper interesante esto que dices. Y, a ver, otro debate que a veces, yo tengo muchísima menos experiencia que tú en cuanto a la industria del e-commerce, pero sí me he encontrado en alguna oportunidad en un debate entre el diseñador o la diseñadora que por ahí quiere presentar algo innovador, distinto, y luego las tasas de conversión, que si al usuario no le terminas presentando algo fácil, familiar y como un poco atado a lo que ya está acostumbrado, disminuye la conversión. ¿Esto es así? ¿No? ¿Dónde te paras tú respecto de esto? A ver, aquí no hay verdades absolutas, pero si es un buen diseñador conocerá una ley universal del diseño, que es la ley de Jacob o la ley de la similaridad. Básicamente, ¿qué dice esta ley? Que cuando a cualquier persona nos enfrentan a un proceso nuevo, como lo tenemos que aprender, las probabilidades de que lo completemos con éxito son más bajas que si me presentas un proceso que ya conozco. Tú misma lo habrás visto muchas veces. Los checkouts de los e-commerce son todos iguales. Si tú mañana te inventas un checkout totalmente nuevo, está muy bien desde el punto de vista de la innovación, pero corres el riesgo de que alguien no lo entienda y por lo tanto no lo complete. Entonces, ahí hay que ser muy cuidadoso. Hay algunos e-commerce que su apuesta es ser precisamente disruptivos visualmente o plantear procesos de una manera totalmente novedosa. Muy bien, pero tienes que ser consciente de que si haces eso, tu conversión se va a resentir. Esa es la Claro, realidad. Esa es claro. la realidad. Entonces, si tú lo que quieres es que tus procesos de venta funcionen muy bien, lo que debes de hacer es utilizar los estándares a los que todas las personas estamos habituados, porque eso hace que yo complete el proceso muy rápido. Claro. Ese Hay que buscar riesgo la siempre, innovación eso es, ese riesgo siempre va a existir y es real y es así. Otra cosa es que tu estrategia a largo plazo sea ser un disruptor en tu mercado. O sea, por ejemplo, en el sector moda todos los e-commerce son prácticamente idénticos. Ninguno se diferencia de otro. Entonces, no, yo voy a ser el diferente. Maravilloso. Pero entonces a la hora de gestionar tus números y de gestionar tus expectativas, tienes que saber que el precio de ser el diferente es que al principio tu conversión se va a resentir. Perfecto, clarísimo, Ricardo. Te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado para compartir todo esto con toda la audiencia del MMS. Como siempre, un placer tenerte aquí, espero que se repita. Y, Ojalá. y si puedes estar atento a las redes sociales, que muy posiblemente te estén arrobando, utilizando también el hashtag MMS e-commerce y haciéndote preguntas, si puedes estar ahí atento para responderlas, te lo súper agradecemos toda la comunidad. Lo que queráis, en Twitter, en LinkedIn, ahí estoy para lo que necesitéis. Genial. Bueno, Ricardo, muchas gracias de nuevo, un abrazo enorme y nos vemos la próxima entonces. Muchísimas gracias a vosotros, que vaya muy bien. Adiós.